Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá para darles la bienvenida a las terceras jornadas sobre estudios de teatro independiente, las GETI internacionales en estas últimas dos ediciones. Las jornadas es la tercera vez que las hacemos. Hicimos las primeras en 2016, allá lejos de hace tiempo, las segundas en 2018. Y bueno, teníamos la hipótesis de hacerlas cada 2 años, entonces tocaba en 2020. Ya sabemos todo lo que pasó en 2020 y bueno, después una serie de cosas hicieron que nos siguiéramos atrasando, pero ahora en 2024, después de varios años, retomamos y estamos muy contentas de hacerlo. En este Zoom estamos Bettina Girotti, Rocío Villar y yo que soy María Fuckelman, pero también forman parte del comité organizador Paula Ansaldo y Jimena Trombeta. En principio, queremos agradecer a las instituciones por las cuales estamos haciendo esto, que son el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Coorganizamos las jornadas entre las áreas de investigaciones en teatro y artes escénicas y el área de investigaciones en teatro de títeres. Y también, aparte del instituto, coorganiza junto a nosotros el Teatro del Pueblo, a quienes también les súper agradecemos por haberse sumado a esta iniciativa. Y también queremos agradecer a las instituciones que nos auspician y que nos dan una mano para las diferentes cosas, que son el Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la AINCRIT, que es la Asociación de Investigación y Crítica Teatral de la Argentina, y el AICA, que es el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bueno, como les decía, estas son las terceras jornadas. Eh, Tenemos dos productos de la 1 y de la 2, que son dos libros que pudimos editar, así que también tenemos la aspiración de que de estas jornadas pueda salir un tercer ejemplar. Estas jornadas son en homenaje al 40 aniversario del fallecimiento de Hedy Krila, que bueno, es una actriz austríaca que se escapó del nazismo luego de Alemania y vino a la Argentina y un poco revolucionó también el teatro independiente. Ella participó en La Máscara y es la primera vez que le dedicamos las jornadas a una mujer. En realidad las primeras habían sido en homenaje a Carlos Gorostiza, las segundas no tuvieron homenaje y estas son las terceras. Y pensábamos un poco que se relacionaba con los cambios que hubo en la sociedad y en el mundo de las investigaciones a través de los años, porque nos complacía también darnos cuenta a posteriori cuando veíamos el programa que no solamente teníamos un homenaje a Hedy Krila y hablábamos o mostrábamos cosas sobre ella, sino también cómo la perspectiva de género se fue ampliando y se fue mostrando de forma transversal, y hay diversas mesas y ponencias y homenajes a distintas mujeres del teatro independiente, y eso nos gustaba mucho. En la segunda jornada habíamos tenido una mesa especial de teatro independiente y feminismos o mujeres en el teatro independiente, pero bueno, ahora nos dábamos cuenta de que eso se había transversalizado y que en definitiva ese era el objetivo y estaba buenísimo. Y otra de los cambios a los que me gustaría referir muy brevemente sobre las jornadas es que en las primeras dos ediciones, nosotras desde el comité organizador armábamos mesas de diálogo, invitando a artistas, gestores, investigadores, etcétera. Y este año lo delegamos y lo creo que se fomenta un poco más la democratización de quienes programamos las jornadas, que no fuimos solo nosotras, sino que abrimos la posibilidad a que los participantes propusieran mesas y propusieran sus invitados y sus invitadas, y eso nos gustó mucho también cómo quedó, y creemos que eso que sirve para democratizar un poco la programación. Bueno, de mi parte creo que nada más. Le voy a pasar la palabra a Bettina Girotti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. En principio, retomo una de las cuestiones que planteaba recién María, que era esta grata sorpresa también de notar cómo una temática que nosotras le habíamos dedicado mucha energía para impulsar, que se transforma en un tema de las segundas jornadas, como la mirada de género sobre el teatro independiente. En esta oportunidad encontrábamos que se había extendido y me interesaba hacer un breve repaso sobre las diferentes temáticas que vamos a encontrar
en las diferentes actividades, tanto en mesas de ponencias como en conferencias, como en las mesas de diálogo. En principio, comentaba recién, temática de género, pero vamos a encontrar también mesas que nos van a ofrecer una mirada original sobre prácticas, las diferentes prácticas que se dan en el teatro independiente, por ejemplo, mesas dedicadas a la escenografía, pensar también los archivos en el teatro independiente, ¿sí? Esos insumos sumamente necesarios para pensar y para reflexionar sobre el teatro. Eh, Obviamente también nos vamos a encontrar con análisis de obras y algo que también nos hace muy felices y que tiene que ver con ir construyendo entre todos estos mapas del teatro independiente, tanto a través de trabajos y de mesas de diálogo que nos van a hablar del teatro independiente en diferentes ciudades, en diferentes regiones del país, pero también en diferentes partes de América Latina. Y como adelantaba recién María, también vamos a tener diferentes actividades especiales. En principio vamos a compartir en el marco de las jornadas el fruto de las jornadas anteriores, este libro sobre teatro independiente que reúne los trabajos de las segundas jornadas de estudios sobre teatro independiente, que lo vamos a estar presentando el jueves 2 por la tarde a las 18:30 horas. Ahora igual vamos a confirmar el programa. Vamos a dejar el enlace del programa también para que puedan ir chequeando los horarios y las sedes ese mismo día, por la tarde, en el mismo lugar donde vamos a estar presentando el libro, vamos a tener una actividad súper especial a la cual queremos enfáticamente invitarles, que es primero un homenaje a Hedy Krila en la voz y en el cuerpo de dos actrices como son Flor Diesel y Lu Aduris, que van a estar personificando a Cora Roca y a la propia Hedy Krila. Y vamos a cerrar esa jornada con una gran actividad que es la proyección del documental Hedy Krila, maestra de actores, documental de Luciana Marujosa. ¿Sí? Así que los vamos a esperar el jueves 3 de octubre en el Centro Cultural Paco Urondo. Y el viernes, como actividad de cierre de las jornadas, los vamos a estar invitando a una función de teatro polémico, ¿sí? Recuperando aquella vieja tradición del teatro del pueblo. En esta oportunidad vamos a llevar adelante esta función de teatro polémico en el Teatro del Pueblo. Vamos a compartir la obra El jinete helado de Andrés Binetti y después de eso nos quedamos también a charlar sobre la obra, a compartir miradas. Va a estar el director de la obra y van a estar también coordinando aquí mis compañeras María Fuckelman y Rocío Villar. Dicho todo esto, le cedo la palabra a Rocío. Hola, buenos días a todos y a todas. Me toca contextualizar un poco las jornadas en este clima de época tan particular que nos toca vivir en Argentina, particularmente en lo que tiene que ver con educación y cultura, como muchos de ustedes sabrán, ¿no? A partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, la cultura y la educación se están viendo bastante vapuleadas y puestas en crisis, por lo cual la universidad pública particularmente se encuentra en una crisis presupuestaria y salarial, con la cual desde el inicio del año se han venido dando diferentes marchas y convocatorias, clases públicas, actividades y demás acciones en defensa de la educación pública. Hace muy poquito se sancionó la ley de financiamiento universitario, pero el gobierno está anunciando que la va a vetar, con lo cual, bueno, toda esa lucha y esa conquista que creíamos que se estaba logrando tiene un retroceso, con lo cual este miércoles 2 de octubre se va a realizar una nueva marcha federal súper grande en convocatoria de todas las universidades y todos y todas las que quieran sumarse en defensa de la universidad y la educación pública, y que pedimos que nos puedan acompañar, ¿no? Esta marcha va a ser súper importante, nos requiere a todos y a todas estar presentes. Y por ese motivo nos vimos obligadas a tener que modificar nuestro cronograma de las jornadas, que teníamos actividades presenciales de inicio para este miércoles 2 de octubre,
pero bueno, como también la educación y las jornadas y lo que hacemos lo hacemos entre todos, entre todas, gracias a la muy buena predisposición bueno, en el caso de Jorge Dubat y de Malala González, que tenían sus actividades presenciales y se aceptaron virtualizarlas para poder armar algo diferente y que el inicio de la jornada sea a la mañana de manera virtual para que después todos y todas podamos encontrarnos en la marcha. Así que les agradecemos. Y bueno, para cerrar, es un poco esa idea, invitarles a participar de esta marcha que es súper importante, tener presente que la educación se defiende haciendo, como lo estamos haciendo en esta jornada, sin dejar de hacer las actividades, sin dejar de compartir el esfuerzo del trabajo en conjunto y al mismo tiempo manifestándonos y dando cuenta de que estamos en lucha y que, bueno, que hay cosas que es necesario modificar. Así que dicho esto, damos inicio a las jornadas. Obviamente esperamos encontrarnos en las calles el miércoles 2 de octubre y bueno, continuamos con las primeras conferencias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad que me honra enormemente de estar iniciando, abriendo con esta conferencia de apertura, estas terceras jornadas de teatro independiente internacionales. Realmente una gran alegría y un gran orgullo además que estas jornadas estén realizadas por el Instituto de Artes del Espectáculo, por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras. Yo quiero, para no hacerlo muy largo, porque habría mucho para hablar sobre esta obra, enmarcar en principio mis reflexiones en torno de algunas ideas. Antes de meterme en la poética de hombres, imágenes y muñecos, comentar que cuando hice mi doctorado sobre Eduardo Pavlovsky, Pavlovsky me comenta que había una serie de obras que él había escrito que estaban perdidas. De hecho, muchas de esas obras formaban parte de la década del 60. Él no las había publicado en su teatro de vanguardia, ¿no? Como son los tomitos dedicados a la reunión de las obras de la producción de los años 60. eh, y me comenta, entre otras cosas, que esos textos él los tenía en su casa cuando intentaron secuestrarlo, tuvo que exiliarse y por lo tanto los había perdido. Es decir, había, por un lado, el gesto de no publicarlos en los años 60, de no incluirlos dentro de los tomitos, los dos tomos de vanguardia, y por otro lado, esta idea de que quería conservarlos, pero los había perdido porque había tenido que dejar su casa de manera abrupta por el tema de la paramilitar que había ingresado en su domicilio, lo cual marcó su primer ingreso a la clandestinidad y luego, por supuesto, su salida del país con destino hacia España, ¿no? Pero dichosamente, yo pensé, estos textos tienen que estar, estos textos perdidos de los años 60 tienen que estar en Argentores, porque Argentores tiene que tener una copia, porque para que se pudieran estrenar tendrían que haber entregado esos textos a Argentores. Me comuniqué con la biblioteca de Argentores, que tiene verdaderos tesoros, y me dijeron que no estaban los textos. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? Me dice, mira, nos están faltando unas cajas justamente de los años 60, que no sabemos muy bien dónde pueden estar. Nos llama la atención que falta un material, digamos, seriado de los años 60. Bueno, insistí tantas veces para ver si habían tenido acceso a esos materiales, que un día recibo un llamado telefónico de la biblioteca de Argentores y me dicen, mira, aparecieron los textos de Tato Pavlovsky que vos estás buscando. Yo los necesitaba, por supuesto, para el doctorado, pero los encontraron después de que yo presenté, incluso defendí mi tesis. Estamos hablando de la tesis se presentó en el 2004, se defendió en el 2005 y esos materiales los publicamos en un libro en el 2010, posteriormente.
Aparentemente había una sede de Argentores donde habían instalado un depósito de materiales y ahí aparecieron 3 de los textos que estábamos buscando. Esos textos son Camello sin anteojos, que es el texto cuyo análisis yo realicé en las jornadas anteriores de Teatro Independiente y que está incluido en este libro, en las actas de las segundas jornadas que se presentan en este encuentro. El otro es Hombres, Imágenes y Muñecos. Y finalmente el texto escrito con Elena Antonietto, Circus Loquio. Y quiero, por supuesto, mostrar la edición, que es una edición que hicimos en el año 2010, reuniendo estos textos y acompañamos, es el tomo 7º de la obra de Eduardo Pavlovsky, lo acompañamos con Dirección Contraria, una novela escrita por Pavlovsky a partir del personaje de su obra Poroto, ¿no? Entonces, en este tomito que completaría el ciclo de los textos escritos por Eduardo Pavlovsky en el año, digamos, en los años 60, lo que él mismo llamó su, comillas, teatro de vanguardia. Digamos, estos textos vienen a completar una imagen más completa, más rica de ese periodo. Por lo tanto, es una enorme alegría, y yo me acuerdo que Tato Pavlovsky se alegró muchísimo cuando encontramos estos textos, me dio una mano fundamental para que Argentores autorizara, presentáramos los papeles para poder acceder a esos materiales, gracias al querido Tato Pavlovsky, bueno, y pudimos finalmente publicar este material. Yo quiero decir que esto que voy a proponer muy brevemente sobre este texto que se llama Hombres, Imágenes y Muñecos, va a estar enmarcado en un estudio de poética comparada, lo que llamamos poética comparada. Es un estudio de las poéticas en el marco de las problemáticas de la territorialidad. Y quiero decir que en ese sentido hay que poner en relación este texto, Hombres, Imágenes y Muñecos, hay que ponerlo en relación con Camello sin anteojos, digamos, comparten los dos textos algunos lineamientos de lectura de poética comparada, tal como la proponemos en el libro de las actas del el segundo encuentro de las jornadas de teatro independiente. Yo quiero decir que se estrenó esta obra, Hombres, Imágenes y Muñecos, así está el original entregado a Argentores, ¿no? El original mecanografiado. Se estrenó con otro nombre, que fue Imágenes, Hombres y Muñecos, es decir, hay una alteración en el orden, en la sala de Nuevo Teatro, que daba en Suipacha 927. Se estrenó el 2 de septiembre de 1963 y se presentó todos los lunes siguientes de septiembre, es decir, esto estaba programado, digamos, como una suerte de programación anexa a Nuevo Teatro. Nuevo Teatro destinaba el día lunes, digamos, para la presentación de otros elencos independientes, y se presentó en el marco del ciclo Autores Argentinos de Vanguardia 1963, presentado justamente por un grupo de teatro independiente del que sabemos muy poco, que se llamó el Grupo OCAM de Buenos Aires. El programa tripartito de esa fecha de septiembre de 1963 estaba integrado por la obra de Eduardo Pavlovsky, Imágenes, Hombres y Muñecos, que es una obra corta en un acto, una obra de Andrés Valla, que se llama 2x2 son 6, también una pieza corta en un acto, y María Cristina Barrier, La Cueva de los Tres Jorobados, en un acto, autora a la que hemos homenajeado, tal vez ustedes lo recuerden, el año pasado, con motivo de su fallecimiento, una de las autoras, María Cristina Barrier, puntales en el desarrollo de lo que se ha llamado la dramaturgia de vanguardia,
o del teatro del absurdo en la Argentina. Yo quiero decir que la dirección general estuvo a cargo de Abel Sáenz-Burr, un director que tenía un gran desarrollo en el circuito del llamado teatro profesional o teatro comercial de arte, pero que evidentemente destinaba este grupo independiente, OCAM, al que pertenecía Tato Pavlovsky, para instaurar una zona de experimentación, de investigación, digamos, no de vanguardia, ahora vamos a distinguir esta cuestión enseguida, por eso ustedes habrán visto que en el título de mi conferencia hablamos de post-vanguardia, digamos, y quiero nombrar al elenco que estrenó esta obra. El elenco estaba integrado por Elvio Messier, Osvaldo Pércel, Zoila González, Carlos Olmedo, Ángel Pavlovsky, que después va a ser conocida cuando se radique en España como La Pavlovsky, Victoria Josami, Oscar Baeza, Walter Jonsky, Asunción Gilabert, Néstor Govinot, Soledad Bertis, que era en principio el seudónimo que utilizaba Julia von Grollmann, y el mismo Sáenz-Burr como parte del elenco. Me gustaría dos palabritas decir que podemos nosotros estudiar hombres, imágenes y muñecos a partir de tres grandes poéticas abstractas en la historia del teatro internacional del siglo XX. La podemos pensar con una lectura muy canonizada, que es la lectura de teatro del absurdo, propuesta por Martin Esslin en el año 1961. Podríamos también pensarlo en relación a una gran poética abstracta que sería la poética del drama moderno. En este caso, hablaríamos de una versión del drama moderno. Le llamamos drama moderno al drama moderno, perdón, al drama realista de Tesis, y en este caso se trataría de una versión paródica o disolutoria del drama realista de Tesis, ¿no? Es decir, una línea sería el absurdo, otra línea sería pensar una versión paródica o versión disolutoria de las estructuras del drama realista de Tesis, o tenemos la posibilidad de pensarlo no como teatro de vanguardia, sino como teatro de post-vanguardia, ¿no? En este caso yo voy a elegir leerlo desde ese lugar, desde los campos procedimentales del teatro de post-vanguardia, y en este sentido me encantaría, digamos, decir que creo que es mucho más pertinente no tanto leerlo como teatro del absurdo, una idea que el propio Pavlovsky en sus textos teóricos sobre lo que él llamaba el teatro de vanguardia, o también lo llamaba el teatro de la realidad total, digamos, él rechaza el concepto de teatro del absurdo, cuestiona el concepto de teatro del absurdo. Me parece entonces que es mucho más interesante que pensemos la poética de este texto recuperado de Tato Pavlovsky desde la problemática de la posvanguardia. ¿Qué diferencia habría entre la palabra vanguardia, tal como la usa el propio Pavlovsky en los años 60, y la palabra posvanguardia? Podemos decir que la poética abstracta de la posvanguardia plantea esta poética como la prolongación, la apropiación de los campos procedimentales de la vanguardia histórica, pero vaciados de su fundamento de valor. Recordemos que la vanguardia histórica, que estaría representada fundamentalmente entre 1909 y 1939, esos 30 años, digamos, entre la aparición del futurismo y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, serían los que hay cierto consenso en pensar los principales desarrollos de la vanguardia histórica. Estaría representada la vanguardia histórica entre 1909 y 1939 por tres grandes movimientos internacionales que son el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. El fundamento de valor de la vanguardia histórica, como dice Martin Esslin en su famoso libro Teoría de la Vanguardia, va a estar en dos grandes elementos, que son, por un lado, la fusión del arte con la vida, y en segundo lugar,
la ruptura, la lucha, la pelea contra la institución arte, ¿no? Es muy interesante en este sentido observar que por los procesos de autoinstitucionalización y por el hecho de que la vanguardia es tomada por la institución, ¿no? Es decir, por los mismos procesos de autoinstitucionalización de la vanguardia histórica y por el hecho de que la vanguardia es tomada como el capítulo de la institución arte, en el que la institución arte se cuestionó a sí misma, ya no vamos a poder hablar de vanguardia, en términos de vanguardia histórica, a partir de la pérdida de este fundamento de valor, ¿no? Hay un artículo brillante de Umberto Eco, donde él va a distinguir entre vanguardia y experimentalismo, ¿no? Él va a decir que la vanguardia sería un movimiento anti-institucional en contra de la institución arte y por el contrario el experimentalismo va a tener la misma radicalidad en los procesos de lucha, de trabajo con lo nuevo, pero va a ser intrainstitucional, ¿no? Humberto Eco habla de esta diferenciación entre vanguardia y experimentalismo en un artículo notable sobre el grupo 63, ¿no? Entonces, nosotros en la década del 60 ya no podemos hablar de vanguardia en el sentido de la vanguardia histórica, porque la vanguardia histórica ya ha sido absorbida, transformada, institucionalizada en experimentalismo. Pero sí podemos hablar de post-vanguardia. Le vamos a llamar post-vanguardia al enorme movimiento que empezaría justamente incluso durante la misma vanguardia, que va a consistir en un movimiento internacional que se apropia de los campos procedimentales descubiertos, abiertos por la vanguardia histórica y que, digamos, se los apropia, pero desde otro fundamento de valor. Es decir, le vamos a llamar posvanguardia a la presencia, absorción y transformación de los campos procedimentales de la vanguardia histórica, pero desde un nuevo fundamento de valor. Digamos, hay algo muy interesante en este sentido, y es que ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir fundamentalmente de los procesos de la posmodernidad, algunos dicen después de la Segunda Guerra Mundial, ya no podemos hablar de un fundamento de valor compartido, sino más bien de un canon de multiplicidad por el cual los posvanguardistas, como es el caso de Ionesco, de Beckett, de Jean Tardieu, de Arthur Adamov, y también Griselda Gámbaro, Eduardo Pavlovsky, Alberto Adelach en la Argentina, ya no comparten el mismo fundamento de valor, como si en la vanguardia histórica, sino que cada uno se apropia de los campos procedimentales de la vanguardia, transformándolos en posvanguardia desde un fundamento de valor diferente, ¿no? Por eso decimos que, por ejemplo, Ionesco, según Krasinsky, trabaja desde la estética del paroxismo y de la antropología negativa, o Beckett desde una estética del fracaso y de la despalabra, ¿no? Y en el caso de Pavlovsky, digamos, va a hacer una apropiación de esos campos procedimentales heredados de la vanguardia desde su propio fundamento de valor. Que quiero aclarar, es un fundamento de valor, como hemos estudiado en nuestra tesis, que combina diferentes bases. Un componente vinculado a esta idea de la búsqueda de una realidad total en el acontecimiento teatral, un componente que podríamos llamar existencial e incluso metafísico, de línea artodiana, mezclado con una crítica profunda a la burguesía argentina, clase a la que el propio Pavlovsky pertenecía, y también una inquietud que ya se observa en esta obra de voluntad política, algo que se va a acentuar a partir del año 1968, cuando Pavlovsky conozca a Coral y empiece
digamos, una relación con la macropolítica de manera sistemática, muy cercano a lo que serían las políticas de la izquierda y especialmente el socialismo, especialmente el Partido Socialista de los Trabajadores. Podemos decir que en estas piezas de los años 60, por ejemplo, algunas menciones, como la mención del Che Guevara, va a estar vinculada a cierta inquietud que todavía no se manifiesta como macropolítica, como vamos a verlo después, a partir fundamentalmente de la cacería y muy especialmente en La Mueca y por supuesto en el señor Galíndez, pero ya hay de alguna manera trazos de inquietud por esa cuestión política. Entonces, para que quede claro, no podemos hablar de Pavlovsky vanguardista, porque la vanguardia histórica pide un fundamento de valor que la propia vanguardia fue abandonando, que sería esto de la fusión del arte con la vida y la lucha, la pelea anti-institucional. Nosotros podemos decir que Pavlovsky se apropia de los campos procedimentales de la vanguardia histórica, pero desde otro fundamento de valor. En este cruce de crítica a la burguesía argentina, de búsqueda de un cierto religamiento, una cierta inquietud de tipo política, ya, digamos, atisbando la pertenencia a una macropolítica de izquierda en Pavlovsky, y finalmente este otro elemento que es este elemento existencial metafísico de la consideración del acontecimiento teatral como el ingreso a una realidad más plena, a una realidad total. Siempre me impactó que Tato Pavlovsky, cuando hablábamos con él para hacer el libro La ética del cuerpo, me comentó que para él el teatro, digamos, el teatro era esperado durante toda la semana, ya sea reunirse, ensayar con su grupo o hacer funciones, y él decía que el teatro, el acontecimiento teatral, estar en el acontecimiento teatral, era para él como actor el momento de más plena relación con el universo, o sea, el momento más pleno eh, de conexión existencial con el mundo, ¿no? Una suerte de, como diría Walter Otto, el acontecimiento teatral como proferición de la plenitud existencial de Eduardo Pavlovsky. Bueno, esto está en el fundamento de valor de su poética de posvanguardia y por supuesto no está necesariamente en el fundamento de valor de la vanguardia histórica. Lo que quiero aclarar es que cuando Tato Pavlovsky habla sobre estos textos, en sus metatextos o en el libro La ética del cuerpo, él se refiere a estos textos como textos de vanguardia. A mí no me interesa en este sentido ratificar esa autoadscripción, porque nosotros estamos leyendo desde otro lugar, no desde el respeto a la autoadscripción de Pavlovsky, sino desde la consideración de una poética comparada respecto de su texto, Hombres, Imágenes y Muñecos, ¿no? Entonces, pasando en limpio esto que estamos diciendo, podríamos leer este texto desde el concepto de teatro del absurdo, desde el concepto de versión disolutoria o versión paródica del drama moderno, o podríamos leerlo como un texto de posvanguardia y realmente creemos que eso es lo más pertinente. Muy brevemente, por una cuestión de tiempo, quiero decir que los campos procedimentales que nos deja la vanguardia histórica y que tienen proyección hasta el día de hoy, es decir, las unidades compositivas, las unidades constructivas de la poética sobre las que investiga la vanguardia histórica, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo, se pueden organizar en tres grandes áreas, ¿no? Podemos encontrar un campo procedimental que podríamos llamar el campo procedimental del torpedeo. Es una palabra que utiliza eh, el propio André Breton en el segundo manifiesto de 1930, el segundo manifiesto
surrealista, y cuyo elemento fundamental sería el de torpedear las estructuras teatrales vigentes, ¿no? Podemos decir que esto es lo que se observa, por ejemplo, en muchas de las piezas dramáticas y escénicas de el teatro de la vanguardia histórica, textos de Artaud, de Tristan Tzara, de André Breton, entre muchos otros, ¿no? ¿Qué quiere decir torpedear? Quiere decir colocar una suerte de barril de dinamita adentro de las estructuras vigentes de ciertas poéticas y hacerlas estallar en mil pedazos. Es decir, este es uno de los grandes campos procedimentales de la vanguardia histórica, que sería exhibir la destrucción violenta de ciertos campos procedimentales de las poéticas vigentes. Un ejemplo, la puesta en estallido, la puesta en violencia y destrucción de las estructuras del teatro mimético, expositivo, discursivo, ¿no? Por ejemplo, a la manera del drama de tesis realista, a lo Ibsen, por ejemplo, ¿no? Es decir, tomar las estructuras, por ejemplo, del drama ibseniano y exhibir su estallido en mil pedazos. Ese es un campo procedimental. Otro campo procedimental lo podemos llamar el rattrapage del teatro premoderno. Es decir, la vanguardia histórica no solamente rompe estructuras vigentes y las hace estallar, sino también va al pasado, especialmente al periodo premoderno, para recuperar estructuras olvidadas. Por ejemplo, se advierte en la vanguardia histórica un enorme interés por la tragedia griega de la antigüedad, por los misterios de Eleusis, por todo lo que es el teatro ritual premoderno, ¿no? Por ejemplo, el drama litúrgico, el teatro de alturas que se festeja en determinadas ocasiones cristianas, ¿no? Pero también no es solamente ver lo premoderno en Europa, sino también lo que se hace como teatro premoderno por fuera de Europa. Por ejemplo, Artaud yendo a la ritualidad de los indios tarahumara o buscando la danza balinesa en Asia, ¿no? Es decir, ir a América o ir a Asia como espacios donde todavía no ha llegado la modernidad, ¿no? O también podemos hablar de los procesos de resistencia a la modernidad durante la modernidad que se observan dentro del territorio europeo, por ejemplo, en los siglos XVIII, XIX, XX, ¿no? Por ejemplo, la vanguardia histórica ama los títeres y considera que los títeres constituyen una tradición antimoderna, digamos, adentro de los procesos de la modernidad, ¿no? Entonces, diríamos, segundo campo procedimental, el rattrapage de la reapropiación de, digamos, procedimientos, unidades constructivas de la escena premoderna, entendiendo la escena premoderna como lo que está antes de la modernidad en Europa, lo que está, digamos, antes de la modernidad fuera de Europa, América, África, Asia, o lo que está adentro de la modernidad, pero en proceso de resistencia y continuidad de los componentes premodernos, ¿no? Bueno, y un último campo procedimental que podríamos llamar el propositivo de la vanguardia histórica, es decir, el primero tendría que ver con romper lo que está, el segundo con recuperar lo que ha sido despreciado u olvidado por la modernidad, y ahora se trataría de un campo procedimental propositivo, digamos, tal vez el campo procedimental más original de la vanguardia histórica, que lo podemos destacar en 4 elementos fundamentales. El primero sería un nuevo concepto de la teatralidad del teatro, que ya no pasa por la idea de representación ni por la idea de ficción, sino que valora
la idea del teatro como acontecimiento, la fusión entre el arte y la vida, buscando zonas de liminalidad. La vanguardia histórica es la primera que va a plantear sistemáticamente, digamos, unidades procedimentales de liminalidad. En tercer lugar, el irracionalismo, la búsqueda de una corriente irracionalista. Por eso ya podemos ver lo que Engels llama el teatro del absurdo, ya lo podemos encontrar en las prácticas de la vanguardia histórica. Y finalmente, un conceptualismo, ¿no? Una relación con el teatro conceptual, que hace que justamente en simultaneidad a sus acciones concretas, los vanguardistas van a ir publicando metatextos o textos programáticos, manifiestos, donde explican las condiciones de producción de esos acontecimientos, ¿no? Entonces, pasando en limpio, y prometo que voy a acelerar un poquito lo que estoy diciendo, proponemos leer entonces el teatro de los años 60 de Eduardo Pavlovsky, no desde la vanguardia, sino desde la posvanguardia. La posvanguardia sería asumir la herencia de los campos procedimentales de la vanguardia histórica, pero vaciados de su fundamento de valor. Sostenemos que aparece lo que llamaríamos un canon de multiplicidad y por lo tanto los distintos autores que se acercan a los legados de la vanguardia histórica ya no responden en la posvanguardia a un único fundamento de valor, sino a múltiples fundamentos de valor. En el caso de Eduardo Pavlovsky decíamos un cruce entre el teatro de la realidad total con la política, con este interés por una crítica social muy fuerte, especialmente a la burguesía argentina, a la que el propio Pavlovsky, en una suerte de autocuestionamiento de clase, digamos, a la clase a la que él mismo pertenecía, ¿no? Bueno, nosotros podemos entonces encontrar todos estos campos procedimentales en esta pieza Hombres, Imágenes y Muñecos, que yo quiero decir que es tal vez la obra más radicalizada de Tato Pavlovsky, por sus características de fragmentación, de inorganicidad. Quiero, para que ustedes tengan una idea, muy brevemente comentar que la primera didascalia dice: al abrirse el telón no hay nada en el escenario, telón negro, se oyen voces, entra un hombre de mediana estatura, de espalda al público, comienza a hacer mediciones sobre el escenario, todo esto lo hace muy tímidamente, saca una cinta métrica, mide el ancho del escenario, hace una seña y por derecha penetran varios hombres que traen una silla. Dice, los 5 hombres traen la silla y lo hacen con un gran esfuerzo. Por esta misma circunstancia, el hombre de mediana estatura trata de ayudarlos, pero uno de los hombres, que es el que dirige a los obreros, se opone terminantemente. Es decir, empezamos con lo que llamaríamos una estrategia de teatro sin palabras o escena pura. Y a partir de esa primera construcción de la escena, comienzan a aparecer escenas fragmentarias, escenas diversas, absolutamente atravesadas por los campos procedimentales de la posvanguardia, como por ejemplo una primera escena metateatral sin título, en la que están presentes actores reflexionando sobre el teatro, una segunda escena en la que aparece justamente una dimensión más vinculada a la política, centrada a las acciones de un fotógrafo, una tercera escena que llama El carcelero y el hombre, una cuarta escena, la escena del padre y el hijo, quinta escena, la imagen y la mujer, sexta en el zoológico, séptima el dormitorio, octava el sabio y la bestia, novena el inválido, y el texto podemos decir que finalmente se cierra sin la posibilidad de que establezcamos una organicidad relacionada con la conexión entre estas imágenes, ¿no? El texto vuelve a terminar como una escena muda, como lo que llamaríamos teatro sin palabras,
y la didascalia es sumamente interesante. Los obreros dejan traer al medio del escenario el frente de una juguetería. Dice, la distancia entre la línea del telón y la vidriera debe ser de 2 o 3 metros, etcétera, etcétera. Quiero decir que en este sentido podemos encontrar en primerísimo lugar en esta pieza hombres, imágenes y muñecos la ruptura de una unidad lineal, digamos, ahí hay un clarísimo sabotaje a la estructura del drama en principio, desarrollo y final, tal como la viene heredando desde las etapas del el drama clásico y, por supuesto, el drama moderno, ¿no? Hay un tremendo eh, sabotaje a las estructuras de linealidad expositiva de una historia, tal como la plantea, por ejemplo, el drama clásico y el drama moderno. Hay una deliberada, digamos, búsqueda de ruptura de esa estructura. Por otro lado, encontramos entre otros procedimientos del llamado rattrapage, la aparición de ciertas zonas simbólicas absolutamente jeroglíficas, como por ejemplo la aparición de un hombre gusano en el escenario, en una de las escenas, sin que podamos establecer una referencialidad directa ni con el orden social, ni con ninguna, digamos, de los campos de experiencia, y en ese sentido hay una religación del teatro de Tato Pavlovsky con esto que podríamos llamar un teatro jeroglífico. De hecho, en nuestra tesis le llamamos a este teatro de lo que sería la posvanguardia, lo llamamos un teatro jeroglífico. Sería un teatro de muy difícil decodificación, muy relacionado con el campo de lo onírico y al mismo tiempo con ciertas resonancias arquetípicas de un teatro más arcaico, ¿no? Bueno, y finalmente podemos encontrar en esta pieza eh, cada uno de los elementos que podríamos llamar, por un lado, la zona de liminalidad entre el arte y la vida, ¿no? En esta dimensión que tanto le interesaba a Pavlovsky del teatro como acontecimiento, el adelgazamiento del plano de ficción o el plano de representación, ¿no? Ya podemos ver aquí un germen de lo que llamamos el teatro de estados, ¿no? Del que va a teorizar más tarde Pavlovsky, fundamentalmente pensando su teatro y el teatro de Ricardo Bartís. Por otro lado, encontramos muy claramente el componente irracionalista en la imposibilidad de seguir estas historias a partir de un modelo mimético, discursivo, expositivo, racionalista, y por supuesto digamos, al mismo tiempo un componente conceptual relacionado con la reflexión en torno de el teatro, lo que llamaríamos el metateatro, ¿no? Y el pensar justamente estos procedimientos en la relación con el teatro. Yo me acuerdo que cuando estas obras estaban perdidas todavía, le pregunté a Tato Pavlovsky en el año 2001, hicimos un libro que se llamó La ética del cuerpo, y Tato Pavlovsky me dijo sobre esta pieza, era la más fragmentada de todas mis obras, no tengo copia, era un teatro en porciones, imposible de narrar, de sintetizar en una historia. Steve Steiff, que entonces era crítico, recordemos 1963, presentado los lunes en el mes de septiembre en el Nuevo Teatro, en una entrevista se mostró tan interesado como confundido. Trabajaba Julia von Grollmann, ¿se acuerdan que lo comenté? Ella usaba el seudónimo de Soledad Bertis. El tema era otra vez el poder y los discursos sociales, ¿no? Es decir, volvemos a esta prefiguración de lo que va a ser la relación con la macropolítica de izquierda como fundamento de valor, ¿no? Recuerdo que en un momento un personaje iba en busca, me dice Pavlovsky, de alguien, algo así como un ministro del Interior, no recuerdo el nombre, y el tipo que aparecía como funcionario era una especie de gusano que reptaba, ¿no? A esto me refería con
la idea no solo del trabajo con el irracionalismo heredado de la vanguardia histórica, sino también la construcción de cierta zona jeroglífica, onírica, arcaica, de resonancias arcaicas, que también viene del rattrapage de lo premoderno. Dice, la persona que lo visitaba no lo podía creer, sufría pequeñas convulsiones. Quiero aclarar que esto que dice Pavlovsky, nosotros ya con el texto en mano, lo podemos ratificar. Es decir, que Pavlovsky recuerda bien ese texto que él considera todavía un texto perdido. En aquel momento, 2001, lo estaba. Dice, había que oírlo mientras reptaba, era una escena realmente feroz. Cuando parecía que empezabas a comprender la narrativa, aquí aparece muy claramente el componente irracionalista, se fragmentaba y se abría en pliegues. Creo que esta, como todas mis obras, tocaba el tema del poder, el tema de la desmitificación y el tema del amor. Esta obra es la primera típicamente fragmentada de mi producción. Trabajaba también la Pavlovsky, esto que comentábamos, ¿no? Ángel Pavlovsky, el travesti, dice Pavlovsky, hoy famoso monologuista en España, cuyo verdadero nombre era Goldstein. Eh, y quiero decir que en este sentido es sumamente interesante ver que no podemos hablar de neo-vanguardia, sino más bien tenemos que hablar de post-vanguardia. Es decir, Pavlovsky no quiere identificarse con los fundamentos de valor de la vanguardia histórica, sino que se apropia desde su propia cosmovisión, desde su propia forma de pensar el teatro, de sí los campos procedimentales de la vanguardia que se abren como un gigantesco Big Bang, ¿no? En la historia del teatro, ya sea por la violencia destructiva del torpedeo sobre las formas eh, canonizadas, ya sea por el rattrapage de estructuras poéticas del teatro premodernas, o ya sea por los campos propositivos de la liminalidad, del teatro como acontecimiento, del irracionalismo y, y del conceptualismo. Los cuatro podemos encontrarlos en este texto. Bueno, yo para cerrar, me gustaría pedir por favor que se acerquen a este tomito. Es el teatro completo 7 de Eduardo Pavlovsky. Aquí están las tres obras que pudimos recuperar, y terminar diciendo que eh, esta pieza, digamos, Hombres, Imágenes y Muñecos, junto con Circusloquio, de Elena Antonietto y Pavlovsky, y por supuesto con Camello sin anteojos, vienen a completar un ciclo de piezas que podríamos ya calificar de post-vanguardistas por diferentes cuestiones, que ustedes saben, se abre en Somos del año 1961, la escritura, ¿no? La pieza se estrena en 1962, La Espera Trágica, también escrita en 1961, Regresión, El Hombre, que es un mimodrama perdido eh, eh, de 1962, Un Acto Rápido de 1965, Robot del año 1966, Alien de 1966, Match o Último Match de 1967, las dos últimas, ¿no? Alien y Match o Último Match, escritas en colaboración con Juan Carlos Herme, y finalmente el ciclo se cerraría con La Cacería del año 1967. Así que estamos felices de la recuperación de estos textos porque muestran una zona de experimentalismo post-vanguardista en el teatro independiente de los años 60 en la Argentina. Y esta pieza en particular, y con esto termino, y agradezco mucho que me hayan permitido hablar sobre esta pieza poco conocida de Tato Pavlovsky, es uno de los textos menos ionesquianos de Tato Pavlovsky, porque siempre se habla de la presencia del teatro de Beckett en Pavlovsky. Sin embargo, el gran referente de Pavlovsky en la producción de estos años no es tanto Beckett, sino más bien la producción de Ionesco, un tema que ya hemos estudiado
en otra oportunidad, recogido ese trabajo en un libro que se llama Estudios de Teatro Argentino, Europeo y Comparado, que nos publicó el Instituto Nacional del Teatro. Es muy interesante ver cómo hombres, imágenes y muñecos radicaliza la relación con los campos procedimentales de la posvanguardia desde un nuevo fundamento de valor y se aleja de la poética ionesquiana, cuya fundamentación es esencialmente la parodia de ciertas estructuras. Digamos, Ionesco también como un post-vanguardista, pero centrado fundamentalmente en la versión paródica de las estructuras del drama moderno. En este sentido, como el propio Pavlovsky dice, Hombres, Imágenes y Muñecos es su obra de mayor experimentalismo, de mayor radicalidad en la apropiación de los procedimientos de la posvanguardia y lejos de el modelo ionesquiano como referencia poética fundamental. Así que agradezco enormemente la posibilidad de empezar estas jornadas hablando sobre la presencia de la posvanguardia y el experimentalismo en el teatro independiente de los años 60 a partir de una obra recuperada de el querido y tan extrañado Eduardo Tato Pavlovsky. Muchas gracias.